Buenos días. Gracias de nuevo a los organizadores por haberme invitado a estar en este momento aquí. A continuación voy a presentar, y a propósito de dos casos clínicos, pues cómo puede impactar el análisis de biomarcadores para subtipos intrínsecos en cáncer de mama. Para empezar, empezaremos con el caso clínico número 1, que es una paciente de mi consulta y que estoy tratando en el momento actual. Se trata de una paciente de 61 años de edad que fue diagnosticada de un tumor primario de mama en octubre de 2010, mama derecha. Se realizó cirugía conservadora, siendo un T1N0, receptor estrógeno 70, progesterona 70, HER2 dos cruces no amplificado. En ese momento recibió quimioterapia adyuvante según esquema, TC por 4, radioterapia y empezó tamoxifeno durante 3 años hasta 2013, momento en el que se cambió a letrozol. En el momento del diagnóstico de la recidiva en 2020, la paciente seguía en curso de tratamiento con letrozol que no había suspendido por error. En julio de 2020 se objetiva un aumento en la analítica del marcador 15.3, estando la paciente asintomática. Se inicia estudio de extensión, pero la paciente, dado que estaba asintomática, decide irse de vacaciones. En ese momento, en septiembre, cuando vuelve, se realiza un PET que objetiva metastasis óseas múltiples, a múltiples niveles, adenopatías medias cínicas y una captación bastante relevante a nivel del tiroides. Se realiza una biopsia ósea que confirma metástasis compatibles con carcinoma de mama, receptor estrógeno 60, progesterona 20% y HER2 dos cruces con ISH no amplificado, con lo cual seguiría siendo un luminal B, pero ahí vemos algún cambio. A remarcar que teníamos un Ki67 del 40%, que no lo he puesto aquí, y tenemos un cambio en receptor de progesterona que ha disminuido la intensidad. Aquí pueden ver las imágenes de la captación en tiroides, también la captación a nivel ósea y una de las adenopatías que presentaba la paciente. La paciente, de forma investigacional, realizamos en el laboratorio un PAM50 en el que vemos que es un subtipo HER2 enriched, y inicio tratamiento con fulvestrant, ribociclib, denosumab. Recuerden que era septiembre de 2020 y los datos publicados por el Dr. Pratt fueron publicados del pool análisis en San Antonio. Se realiza paralelamente la biopsia del tiroides que objetiva un carcinoma papilar de tiroides. Se inicia concomitantemente el circuito para el tratamiento de este carcinoma papilar de tiroides. Y en este punto mi pregunta sería: ¿qué opción sería la mejor para nuestra paciente? En esta paciente, recordemos que era una paciente en curso de letrozol, con lo cual tendríamos que buscar un tratamiento para una paciente hormonoresistente. Tenemos varios estudios con fulvestrant, palbociclib, fulvestrant ribociclib, fulvestrant abemaciclib, mostrando en todos los estudios una hazard ratio para la PFS en torno a 0,50, por lo cual todos los fármacos podrían ser una elección si solo miramos PFS. Si vamos a mirar supervivencias globales y basándonos también en los datos que se han comunicado recientemente en ASCO, ya podríamos tener tendencias sobre el mayor beneficio de un fármaco respecto a los anteriores. No vamos a entrar en esto porque se ha discutido en diferentes presentaciones a lo largo de la jornada. Prefiero centrarme en el tema de interés. El tema sería si tiene igual actividad ribociclib, palbociclib y abemaciclib en todos los subtipos intrínsecos, como he comentado esta mañana, y por si alguien no ha estado en la presentación de la mañana, decir que el subtipo intrínseco dentro de la enfermedad luminal por inmunohistoquímica cambia, que no todos los tumores luminales por inmunohistoquímica son luminales por expresión génica, y esto es muy importante de tener en cuenta, que en los tumores primarios un 5% de las pacientes en función de la serie son HER2 enriched, pero cuando vamos a biopsiar la metástasis esto aumenta llegando al 20% en algunas series. Y es muy importante tener en cuenta que el ser HER2 enriched marca pronóstico. Sabemos que mi paciente, que estas pacientes HER2 enriched tienen un peor pronóstico. Y esto en dos estudios en los que el 80% venían de tumores primarios. O sea, el tumor primario es capaz de predecir la enfermedad el pronóstico a largo plazo. Si tuviéramos todas muestras de tumores metastásicos, probablemente la diferencia sería mucho más espectacular. Y como he comentado esta mañana, ribociclib ha demostrado en el pool análisis que beneficia a todos los subtipos intrínsecos, excepto los tumores basal-like, que representaban 30 pacientes del estudio, una N muy bajita. Los luminales A se benefician con la hazard ratio publicada. Tumores más agresivos, luminales B, HER2 enriched, tienen un beneficio mucho más alto, siendo HER2 enriched 0,40, es decir, 60% de beneficio para ribociclib versus placebo.
Es importante decir que esto no se ha demostrado con ninguno de los otros inhibidores de ciclina. ¿Y cómo son los HER2-enriched? Esta es la pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Lo puedo ver en la clínica? ¿Puedo ver una población más hormonoresistente? Sí, son típicamente tumores más hormonoresistentes, pero a veces es difícil de captar esta sutileza. No se han visto grandes diferencias clínicas a nivel de diseminación metastásica. Y cuando miramos inmunohistoquímica, aquí pueden ver receptor de estrógeno, HER2-enriched rosa, pues tiene un receptor de estrógeno elevado. No es el 100, pero lo tiene elevado. El receptor de progesterona, nuevamente, no es el 100 como sería el luminal A, pero puede ser de un 80, con lo cual sería difícil distinguirlo por inmunohistoquímica de un luminal B. Y en cuanto a Ki67, a diferencia de lo que pensamos previamente, tampoco es muy elevado. Estaríamos con este Ki67 que van en torno al 20%, con lo cual podría ser clasificado perfectamente como un luminal B-like. Volviendo a nuestro caso, la paciente empieza fulvestrant ribociclib y a los 2 días ingresa por disnea. El PET se había hecho 1 mes y medio antes de empezar, porque como digo, la paciente había ido de vacaciones y había vuelto, y vemos que tiene un patrón de linfangitis pulmonar muy clara. En ese momento tenemos que decidir qué hacer con ribociclib, que había empezado hacía 2 días. ¿Pautamos quimioterapia? ¿No pautamos quimioterapia? Realmente aquí mis dudas fueron muchas y finalmente es cierto que la paciente lo puso muy fácil porque a los 2 días con corticoides mejoró drásticamente sin precisar oxigenoterapia, solo precisando por la noche, por lo que decidimos continuar ribociclib y hacer un seguimiento muy estricto de la paciente. Es una paciente autónoma y que, bueno, yo creo que ella ha sido clave en todo el proceso. Y aquí vemos a los 3 ciclos, la primera valoración de respuesta, seguíamos teniendo una captación de tiroides porque ese tiroides que se iba a intervenir a la semana después del ingreso ante la linfangitis pulmonar, decidimos parar esa cirugía y priorizar el tratamiento del cáncer de mama para ir a por todas, con lo cual seguíamos teniendo la captación, pero a nivel óseo, a nivel adenopático habían desaparecido las captaciones y a nivel óseo había disminuido espectacularmente esta captación, que aunque seguía existiendo no era tan llamativa. Aquí tenemos los marcadores que la paciente venía teniendo desde 2013, pueden ver el 15,3 que estaba en 14, aquí en 2020, junio, cuando objetivamos esta elevación a 91, que es máxima 9 de octubre, que es justo cuando empezamos el tratamiento, lo empezamos aquí, 258, empezamos el tratamiento y rápidamente el marcador empieza a disminuir y cuando vemos que se eleva, tenemos un PET en el que no objetiva progresión de la enfermedad y es cuando decidimos hacer la biopsia, la cirugía de tiroides. Se realiza la cirugía el día 14 de enero y el día 20 de enero ya veíamos disminución de marcador. Remarcar que la paciente ha tolerado el tratamiento excelentemente, sin una neutropenia y sin ningún tipo de toxicidad, lo cual es muy importante. Me gustaría poner una foto para que vean la calidad de vida que tiene la paciente. Como he dicho, 14 de enero se realiza tiroidectomía. Posteriormente se realiza, en este momento ya estamos en ciclo 11, día 1, se realiza PET de estudio de extensión, ve una mínima lengüeta de derrame pleural que hemos decidido seguir controles, la paciente sigue asintomática, la captación en hueso ha disminuido claramente, la paciente ha hecho yodo radiactivo como tratamiento complementario del tumor de tiroides, pero a la semana pasada han hecho un rastreo en el que ven unos restos que pueden ser compatibles con que quede restos de tumor tiroideo y se está decidiendo qué tratamiento se hace a nivel de tiroides. Y esto es importante porque 21 de abril ven que el marcador había llegado a 197 y súbitamente tenemos un incremento que llega a los mismos valores que previo a la tiroidectomía. Desde mi punto de vista, con un PET-TAC en este momento en el que no hay progresión de la enfermedad de mama, hueso controlado, no hay signos de linfangitis pulmonar, no hay enopatías, tenemos que ver qué haremos con el tiroides para ver si esto nos puede estar explicando este aumento de marcador tumoral. Sin duda, desde mi punto de vista es un éxito. Paciente que empezamos tratamiento finales de septiembre, HER2-enriched, sigue con el tratamiento asintomática y en la que costó decidir al principio hacia dónde ir. Ya le explico a la paciente que es un caso pues, interesante y que será el primero de muchos que veremos, pero como en la práctica clínica habitual no disponemos de información sobre qué pacientes son HER2-enriched y aquellas que no lo son, porque esto fue, como he dicho, en un estudio de laboratorio, pues es interesante. Habrá otras que también lo sean y no lo sepamos. A continuación,
como voy justa de tiempo, solo voy a hacer 2 pinceladas del caso clínico número 2, que también quería comentar porque también es una paciente de mi consulta y en la que creo que si hubiera tenido esta información y supiera lo que ahora sé, hubiera actuado de forma diferente. La paciente es una paciente de 46 años que se diagnosticó durante el embarazo de un cáncer de mama localizado y que posteriormente progresó a nivel metastásico. Es una paciente que progresó un curso de tratamiento con hormonoterapia, con enfermedad ósea a múltiples niveles y que se trató en primera línea con palbociclib fulvestrant. A los 4 meses objetivamos una progresión. Tras 2 meses de paclitaxel, la paciente progresó a nivel hepático, quiere decir progresiones muy rápidas, 4 meses con palbociclib fulvestrant, 2 meses con paclitaxel. En ese momento progresa a nivel hepático y se hace una biopsia que confirma que se trata de una enfermedad luminal por inmunohistoquímica y decidimos hacer un PAM15 Prosigna que la paciente pues, decidió realizar, en el que vemos que tenemos un subtipo HER2 enriched con un RR70, RR70 es muy elevado, un alto riesgo y claramente para nosotros esta información ahora es muy, muy útil. En ese momento no teníamos los datos que tenemos a día de hoy y además la paciente había progresado a palbociclib. Preguntas, muchas aquí, muchas. Si lo hubiera sabido ahora, esta paciente hubiera iniciado tratamiento con ribociclib, hubiéramos cambiado el transcurso de la enfermedad, pues no lo sabemos, pero como mínimo lo hubiéramos intentado. ¿Por qué es tan resistente a paclitaxel? Tampoco lo sabemos, porque curiosamente la enfermedad HER2-enriched es sensible a quimioterapia, pero también tiene pues, otras alteraciones, como pueden ser más enriquecimiento, pues alteraciones, mutaciones en ER2, que esta paciente también tenía una mutación en ER2 y bueno, tienen múltiples características, pueden ser más sensibles a la inmunoterapia porque tienen alta expresión de genes inmunes, por ello ahora en SOLTI tenemos varios estudios que van a tratar pacientes que son luminales por inmunohistoquímica y HER2 enriched. Estos estudios son desde quimioterapia en combinación con inmunoterapia, a neratinib, a combinaciones con enzalutamida, debido a que también tienen expresada la firma del receptor de andrógeno. Se hizo un OncoMine que mostró una mutación en la vía del PI3K, a mutación en TP53 y mutación en KRAS, y como he comentado posteriormente, esta paciente se objetivó una mutación en ER2. Para mi sorpresa, empezamos al Alpelisib con esta mutación de PI3K en marzo del 20 y en junio pueden ver las imágenes óseas y hepáticas cómo realmente había mejorado. Es espectacular que en una paciente que no había respondido a palbociclib y a quimioterapia empezamos un tratamiento dirigido y hace una respuesta tan espectacular en 3 meses. Bueno, fue espectacular. Sí que es verdad que a los 6 meses la paciente presentó una progresión, pero mi aproximación aquí sería que cuanto mayor conocimiento podamos tener, y esto en función del medio es diferente a la enfermedad, seremos más capaces de tratar a las pacientes de una forma pues, personalizada, intentando mejorar su pronóstico y su calidad de vida. O sea que para concluir esta fase de casos clínicos, me gustaría decir que palbociclib, abemaciclib y ribociclib han demostrado actividad en tumores luminales por inmunohistoquímica con unas hazard ratios muy similares entre ellos, pero tenemos que tener en cuenta que un 15-20% de los tumores luminales por inmunohistoquímica son HER2 enriched genómicamente. Y esto significa 1 de cada 5 pacientes que nosotros vemos en la consulta. Creo que es importante tener en cuenta que de cada 5, una lo va a ser y no tenemos a día de hoy forma de identificarlo por inmunohistoquímica, quizá más resistentes a tratamiento endocrino, pero poca cosa más. Entonces, si no tenemos test genómico, tenemos que intentar poner un tratamiento que cubra a todas. Y ribociclib es el único inhibidor de ciclinas que a día de hoy ha demostrado ser activo en todos los subtipos, excepto el BASAR, que como he comentado, representaba una muestra baja de este estudio, demostrando diferencias en este momento en supervivencia libre de progresión. Así que muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo lo que quería explicar hoy y abierta a discusión. Gracias.